¿Dónde te has sentado, Julio? Bueno, y son ya conscientes de que ¿Dónde te has sentado, ¿Cómo lo sabes? Hombre, sabía yo que te habrías sentado en algún sitio, bueno... Sí, señor, en la trona. En el mío, ¿no? Sí, señor, por supuesto. En el mejor sitio de todos, mucho ¿Qué más se cómodo, siente? Estrella se sentía extraña. Sí, nada, ¿Tú qué tal? Me entran ganas de que me cuente un chiste José Castro y reírme como tú, que os he visto en Instagram riendo. No me gustan nada los vídeos, No, está nada, muy bien, está muy divertido. nada. Bien, todo bien, aquí, rezando para que no se me rompa el boli hoy. Pero por lo demás bien. Y muy bien acompañado, ya lo sabes. Lo sé. Sí. Buenos días también, Jorge García Bastida. Buenos días. Bienvenido, muchas gracias. Nada, a ti por invitarme. Oye, entre otras cosas, hoy vamos a aprender que no es lo mismo deporte, ejercicio físico y actividad física. Porque no lo son, nos lo contarás enseguida. También hablaremos contigo de otras cuestiones relacionadas con la salud y la actividad física. Vamos a contar a los oyentes, aunque ya has estado con nosotros, que Jorge es preparador físico, doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, máster en alto rendimiento en deportes de equipo, máster en nutrición y alimentación, docente en diversas instituciones, como por ejemplo la Universidad Internacional de La Rioja o el Institut Nacional de Educación Física de Cataluña, pero también gran divulgador en tus cuentas, por ejemplo, de Twitter, Jorge Garbas, Instagram, Jorge-García-Bastida o YouTube, Jorge García Bastida. Así que, bueno, con todo ese currículum, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jorge. Repito, gracias a vosotros por invitarme. Encantado de estar aquí. Y buena gente, además. Es buena gente. Y buena gente, es verdad. Además, es buena gente. Bueno, empezamos primero con la patraña, Julio. A ver el portal. Terra Chile. En Twitter tiene más de 1 millón de seguidores. Publicó el pasado 21 de noviembre esta noticia. ¿Cómo vivir más tiempo? : La bebida para reducir el colesterol que aumenta significativamente la longevidad. Significativamente, entre comillas. ¿Qué bebida es esa, Julio Basulto? Pues extracto de arándano. ¿Qué opinas, doctor Bastida, o doctor Jorge García Bastida, de que el extracto de arándano te hará reducir el colesterol y aumentará significativamente la longevidad? Ahora respondo yo, pero ya que tenemos aquí a alguien con un máster de nutrición... Lo veo complicado, lo veo difícil. Sí, pues te leo el experimento en qué consistió. Claro, el titular es ese, ¿vale? Pero el experimento, porque claro, se basa en un estudio, ¿no? Uh-huh. El equipo administró extractos de arándanos a moscas en 3 etapas diferentes de su vida. Claro. De un estudio hecho en moscas, con un extracto de arándano, y vaya usted a saber la cantidad de arándanos que le han dado, ¿no? Extrapolan que el ser humano va a bajar el colesterol y va a aumentar significativamente su vida, ¿no? Eso es un salto cuántico, ¿no? Una triple pirueta mortal. Claro, el arándano, por cierto, vivir a base de arándanos no es barato. Es decir, tampoco, no es fácil, ¿no? En fin, que es mentira, que es una patraña. No sé si quieres añadir algo, Jorge. No, me recuerda al bulo también que incluso la universidad que hizo el estudio tuvo que sacar un escrito, que era aquello de que una copa de vino era igual que 1 hora de ejercicio al día. Es cierto. O de gimnasio. Sí. Que todavía me parece que sigue, por YouTube circulando. Y tal, porque supongo que habrá el que está Yo lo he visto alguna vez, ¿verdad? Sí, pues sí. Imagínate, o sea, es como... No sé, es que es total y absolutamente ridículo. Sí, yo recuerdo que el estudio, ni siquiera era en moscas, era en una placa de Petri, en una célula, Madre que le mía. administraban un extracto también. Sí, ¿no? Y el autor dijo que equivalía a tomarte, no sé si eran entre 100 y 1000 botellas de vino al día. Lo que habían dado de resveratrol, que al final era lo del resveratrol de las narices, ¿no? Sí, perdón. Pero sí, o sea, dices, sí, pues nada, mete estas botellitas y ya verás, igual Madre que mía. ir al gimnasio. Claro. Madre mía. Igualito. Bueno, En fuera fin. patrañas. Venga. Vamos al lío, Jorge. Cuéntanos lo que decía al principio, ¿no? La diferencia entre deporte, ejercicio físico y actividad física. Uh-huh. Sí, muchas ver. veces se confunden las 3 cosas. Uh-huh. Deporte en realidad tiene que ser una actividad, todo es actividad física, ¿vale? Obviamente la actividad física es actividad física. Sí, sí. El deporte, de hecho, no tiene por qué ser actividad física de alta intensidad, que muchas veces nos confundimos, porque el ajedrez es un deporte, los dardos son un deporte, y no es una actividad física de gran intensidad, ni mucho menos, ¿no? Lo único que tiene es que tener una normativa arreglada por una federación, y eso hace que sea un deporte. Luego, ejercicio sí que en principio es cuando tú estás buscando una mejora de tus capacidades físicas, lo cual puede ser para competir o para mejorar tu salud. Y actividad física pues es cualquier cosa que genere movimiento, que puede ser de diferente intensidad, obviamente. ¿Y educación física?
Educación física es la asignatura que busca, sobre todo el objetivo es mejorar la salud de las personas de una manera lo más integral posible. O sea, no es jugar la pelota y tal, sino pues todo aquello, obviamente relacionado con el movimiento, aunque hay una pequeña parte también de nutrición, que bajo mi punto de vista, como ya he dicho incluso en algún programa que vine anteriormente con vosotros, yo creo que no estaría mal que hubiera una asignatura de nutrición, obviamente, en los colegios e institutos, que obviamente pues lo diera un nutricionista. Pues lo que busca es eso, que las personas, cuando sean adultas, sean capaces de por sí mismas, pues ser capaces de mejorar su salud. Me parece muy bien diferenciar todo esto porque, claro, si a los oyentes, por ejemplo, no les decimos, es que es muy importante hacer deporte, claro, eso echa un poco para atrás, pero si les decimos que es importante alguna actividad física, bueno, pues eso ya estás como más predispuesto a hacerlo, ¿no? Sí, correcto. Es que además es eso, o sea, subir escaleras, bajar escaleras, por ejemplo, pues eso, no coger el ascensor, caminar. Física, claro. Esto es actividad física que suma, pues como dice Julio, aquello del, ¿cómo era? Del, no me sale ahora, siempre lo has dicho. ¿Alguna metáfora? Sí, el botijo. El botijo. ¿No? El botijo. Pues va sumando positivo al botijo, ¿no? Sí, vas añadiendo agua al botijo. Sí, correcto. Entonces, que mucha gente piensa, no, es que si no hago 10.000 pasos al día ya no está. No, o sea, puede ser que el fin de semana pues hagas más, con lo cual suma. O sea, todo lo que haces va sumando. Entonces, al final lo que necesitas hacer es actividad física y luego otra cosa, que mucha gente se piensa que el deporte es sano. El deporte no está hecho, no está diseñado para mejorar la salud, está hecho para divertirte. De hecho, puedes coger la prensa y verás que este deportista se ha lesionado. Claro, normal, porque al final estás compitiendo, estás llevando tu cuerpo al límite. Entonces, el ejercicio puede estar diseñado para mejorar la salud y la actividad física, pues cuando es moderada y se hace bien, pues también mejora la salud. Queda claro. Julio. Bien, pues yo quiero comentar un titular que comentamos también tú y yo, Carlas, aquí. El 7 de noviembre, el ABC Córdoba puso este titular. La Universidad de Córdoba sugiere que niños con sobrepeso que sufren acoso escolar hagan ejercicio. Y en el artículo leímos que así no les sucederá eso, en el artículo periodístico, digo, porque dejará de ser gordito. Lo comentamos tú y yo, Carlas, el 14 de noviembre, que dedicamos bastante tiempo, pero ya que tenemos aquí un experto pues en ejercicio físico, deporte, actividad física, educación física, ¿qué dices tú de eso, pues, Jorge? ¿qué opina, doctor? No, yo lo que he hecho ha sido, pues, como sé que hizo Julio, pues leer el artículo que es de la revista Plus One, y obviamente se diferencia un poco al titular este o al contenido del artículo, ¿no? En este artículo lo que hacen es un estudio observacional de correlaciones y regresiones donde pues simplemente, entre comillas, simplemente pues a 1.000 niños, bueno, o 1.000 adolescentes, tanto mujeres como hombres, les hacen un cuestionario donde puede ser víctima o agresor, y una batería Eurofit, que no es que sea muy fan de esa batería, ni mucho menos. De hecho, desde el colegio del COPLED, de profesores de educación física o licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte, estamos criticando bastante este tipo de test. Y pues llegan a una serie de conclusiones que básicamente, igual que dicen esto de que los niños, además son más niños, bueno, no, en este caso me parece que eran niños y niñas, perdona, con exceso de peso pues pueden sufrir más acoso, también sucede al revés. Que aquellos que son más fuertes son más acosadores. Son más acosadores. Con lo cual, ¿qué hacemos? ¿Que no hagan ejercicio y que sí que hagan ejercicio? ¿Nos ponemos de acuerdo? No. O sea, que solo corran, porque correr va a hacer que mejore tu capacidad cardiovascular, por lo tanto, pues no te van a acosar y tampoco vas a ser acosador. O sea, al final, el propio estudio dice que hay una serie de limitaciones que al final no te explican el por qué sucede el acoso y qué es lo que tendría que suceder. Yo lo que le comentaba a Julio, creo que, y la intención del estudio yo creo que es buena, porque es intentar explicar que tiene que haber más horas de educación física, más ejercicio, con lo que ello conlleva, que por ejemplo pues es jugar, hacer juegos donde pues los diferentes participantes del grupo de una clase, pues entre ellos puedan colaborar, participar y obviamente esto va a hacer que socialicen mucho más, que para mí es la parte más importante. Jorge, ¿qué test has comentado? Test, la teoría Eurofit. Ajá, ¿y eso qué es? Pues es una serie de tests que tienen, me parece, más años que yo, o sea que son bastante antiguos, o por ahí andará la cosa, que incluyen, por ejemplo, un test que no sé si tú has hecho, Carlas, Julio me dijo que sí, que es la Kurzarbeit, que es eso, el pip, y vas de un lado corriendo, vas corriendo del otro. Yo lo pasaba fatal, con esto. Pues mira, yo la pregunta que hago siempre es, ¿lo has vuelto a hacer alguna vez a lo largo de tu vida? En la vida. ¿Conoces a alguien de edad adulta que lo haga? No. Vale, pues eso es lo que yo defiendo, que algo que no es transferible a la vida adulta, que como te decía, al final es pues tanto educación Pero por física, algo se haría, ¿no?
Porque... Digo yo. ¿Quieres que, ¿Qué objetivo tenía ¿Quieres que eso? piense mal o que piense bien? Mal. Vale. Mal es porque es muy sencillo. Tú coges, tienes una clase ya diseñada con un cassette que te hace la clase. Entonces coges Sí. a la mitad del alumnado y venga, les explicas un poquito que tiene que correr 20 metros cada vez que suene el pip y el otro alumno apunta cuando para. A partir de ahí tú coges y estableces un baremo donde pues el que llegue a 11, que porque esto va por periodos, tiene un 10. Y el que llegue a 8 o a 6 tiene un 0. Sí. Y ya está. Pero claro, esto no es educar. Esto es seleccionar a la gente. O sea, estos test al final, en edad adulta, los únicos que lo hacen es gente que va a entrar en unas oposiciones, por ejemplo. O en un... Sí. O por ejemplo, en INEF me parece que todavía se hace, lo que pasa es que ha bajado mucho ya no se pide... Antes sí que se pedía en los primeros máximo, y ahora no. ¿Pero esto se sigue haciendo, Jorge? En los colegios, digo, sí, ¿eh? y hay Sí. gente que me lo defiende todavía Ajá. en redes sociales. Yo pensaba que había desaparecido incluso. No. Era de Lo los- que se de los supone que ha años de la desaparecido, yo te digo, yo he preguntado a mi alumnado en una de las universidades y el 80% me levantó la mano diciendo que lo hacían. Y de hecho, un compañero de INEF también, que es más especialista que yo en educación, que es el doctor Carlos González, siempre lo pregunta a sus alumnos, y todos levantan la mano y dicen que además les evalúan en base al resultado. Porque en redes sociales nadie me ha dicho jamás no. Se dicen, yo lo uso, pero lo que lo hago es para ver cómo mejoran a lo largo del año. Que dices, aquí tenemos dos problemas. Uno, que vuelvo a repetir, de adulto no lo vas a hacer, con lo cual, ¿para qué te sirve enseñar un test que de adulto no vas a hacer cuando hay otras opciones? Que luego Claro. si quieres te explico. Y que además no tiene, o sea, los alumnos además son listos, o sea, yo esto pues hacen menos al principio y luego haces un poco más, ¿no? Y además lo que le comentaba también a Julio, este test, más que lo que tú decías, ¿no? Lo pasaba fatal. Acaba siendo más un test de lo que se llama capacidad volitiva, o sea, capacidad de sacrificio, que realmente que te evalúe si cardiovascularmente estás bien o no. A ver, ¿y qué alternativas hay? Pues mira, una muy simple, que esta a todo el mundo que nos escucha lo puede hacer, es que salió un estudio hace poco, me parece que es del Hospital del Mar, es ver si en reposo tienes menos de 70 pulsaciones por minuto. Ah. Con esto ya sabes que cardiovascularmente estás bien, no necesitas más. O sea, no hace con falta sufrir con No un hace test. falta sufrir. Luego, como Torturarte. profesores, o sea, yo te digo, yo entreno a deportistas de élite y los deportistas de élite, que están acostumbrados a correr, o sea, gente olímpica, odian este tipo de test. Pues imagínate para la población normal. Si Ya tú te lo que digo. quieres es fomentar... Yo lo pasaba fatal, de Bueno, verdad, ¿eh? Eso sí no te lesionas. Sí, bueno. También. Pero es lo que hablamos. O sea, si tú quieres fomentar que la gente haga más actividad física, más ejercicio o incluso más deporte, no es la mejor opción, ¿no? Porque Ya, hace sí. que justamente aborrezcas Sí, lo acabas odiando, es verdad. Entonces no tiene ningún sentido el hacerlo. Luego hay otro tipo de test. Hay uno que es simplemente caminar 1 milla, o sea, 1.609 metros, para ser exacto, si no me equivoco, y te mides las pulsaciones al acabar, pero es caminando, ¿eh? Y también te puede decir hasta el consumo de oxígeno, que hay gente que también me decía, no, es que así puedes medir el consumo de oxígeno, que dices, vamos a ver, el consumo de oxígeno, pues de mucho nos sirve, o sea, a una persona normal, yo no sé qué consumo de oxígeno tengo, y no me importa, o sea, Julio, ¿tú lo sabes? ¿Cuál es el tuyo? No, o sea... Tampoco sé cuánta vitamina C tomo. Quiero No, decir por que eso hay te cosas digo que es que- mejor no saber. pero que tampoco es un valor indirecto de lo que sucede, o sea, y no significa, Queda no significa claro. nada. Y luego también lo que le decía Julio, puede haber gente que no le guste correr, que le guste nadar o ir en bicicleta, que cardiovascularmente esté maravillosa y en el test esto lo haga fatal. Porque claro, si no está acostumbrado a correr, ¿cómo lo va a hacer bien? Claro, claro. ¿Y eso significa que no está en forma? No. No. Un nadador que es capaz de nadarte 50 kilómetros y No. luego resulta que, claro... Lo importante es saber que esto me pasó y me resultó bastante, por suerte solo fue una persona que me dijo, ¿cómo voy a enseñar a los niños a medirse las pulsaciones? Y yo, a ver, vamos a ver, si es seguramente lo más importante que hay que hacer es conseguir, igual que uno de lengua, ¿cómo puedo enseñar a los niños a escribir? Hombre, pues tienes bastante tiempo, ¿no? Desde para? que comienza la etapa infantil hasta la etapa secundaria, tienes bastante tiempo para que algo relativamente sencillo lo aprendan, ¿no? Es mucho más difícil escribir. O tocar el piano, si nos pusiéramos, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues... Queda claro, Jorge. Pues oye, Venga. antes de seguir, que ya que tenemos aquí a Jorge, sí, que habrá preguntas de oyentes, nos falta Sí, mucho. claro. Voy a Que recordar tomen el teléfono nota. hoy solo desde Madrid, 900-137-137 o 900-137-137. ¿eh? Eso es, y que nos formulen preguntas relacionadas con actividad Sí. física, ejercicio físico, deporte, educación física. Sí, Dos estupendo. cosas, Jorge. La primera, lo que me has explicado del tiburón antes. Sí.
Porque es importante. La correlación no es causalidad, esa analogía no la conocía y me gusta mucho. Y la segunda, un tuit que pusiste hace poco en tu cuenta de Twitter, el 30 de noviembre, dijiste, abro comillas, el gobierno quiere bajar las horas de educación física a 1,5 horas a la semana. Yo no entiendo nada, pero ellos aún entienden menos. Primero tiburón, luego gobierno. No, el tiburón A ver es qué es eso lo que- del tiburón. No sé si es un estudio real o no, pero seguro, Sí, seguro, tiene es bastante fácil, sentido. tiene lógica. Que es que en aquellas, no sé, en Australia, por ejemplo, pues cuando se toma más helado, o aquellos que, o sea, cuando la población toma más helado, hay más ataques de tiburón. Pero claro, ¿es porque toman más helado? No, es porque hace más calor, por lo tanto, tú tomas helado, te bañas en la playa y es más probable que te ataque un tiburón, ¿no? Cuando más gente se bañe en la playa. Pues aquí es un poco lo mismo. Al final lo que tenemos que buscar es el por qué suceden las cosas. No que haya, pues eso, que si haces algo, o sea, suceda algo, ¿no? Pero ¿por qué? Claro. Entonces, claro, al nivel, si volvemos a lo del bullying, es muy, muy, muy complejo. O sea, ahí hay niveles de testosterona, hay lo que decíamos, educación. Nivel socioeconómico. O sea, Claro, es que son... es que, sí. bueno, haciendo deporte no tendrán bullying. Se Bueno, mezclan bueno, muchas cosas ahí. Claro. Sí, es complicado. ¿Y el gobierno? Y el De gobierno, 1,5 horas. pues esto salió en el colegio de educación física, el licenciado en ciencias del deporte, y la verdad es que me sorprendió bastante negativamente, ¿no? O sea, ya tenemos en principio, por lo general, dependiendo de la comunidad, son unas 2 horas a la semana, que es lo que hablamos. En 2 horas no te da tiempo a mejorar la capacidad cardiovascular, con lo cual tampoco puedes evaluar la capacidad... Claro, es como matemáticas, ¿qué hago? O sea, si tú evalúas lo que enseñas, lo que te da tiempo a enseñar en clase, en principio, ¿no? Entonces, ya lo he dicho muchas veces, bajo mi punto de vista, la asignatura más importante seguramente de todas sea educación física, porque yo, por ejemplo, los ríos de España, pues ya no me lo sé. O sea, no cojo el móvil y lo miro y ya está. Ujú. Pero mi capacidad cardiovascular, mirando el móvil, no la voy a conseguir. Y todos los días me tengo que mover. Si no me muevo, me muero. O sea, entonces no tiene ningún sentido que eso. Y además, si hablamos, que obviamente lo habéis hablado, tasas de exceso de peso en población infantil y sedentarismo, cada vez está más elevado. La OMS nos dice que, como mínimo, los niños de una intensidad vigorosa tenían que hacer 1 hora al día de ejercicio físico. Pues la única manera de asegurarnos que lo hacen es ponerlo en el currículum escolar. En el currículum escolar, ¿no? Que vamos a... O sea, es que es la única manera de asegurarnos. Y esto es el mínimo. O sea, luego tendrían que ser también mínimo 3 horas, o sea, 2 horas más de actividad física, sea de la que sea, ¿no? Entonces, es la única manera de asegurarnos. Y es que cada vez que estamos mirando cosas, además de esto, que bueno, sí está bien, o sea, que los que hacen más actividad física, pues se puede relacionar positivamente con el bullying, un factor más que puede haber dentro del puzzle, pero es que también hay mejoras a nivel de memoria, mejoras a nivel de concentración, a nivel social, autoestima, higiene, o sea, es que es muy integral. Coronavirus, por ejemplo, la gente con también, más forma física contrae menos virus. También. En fin, vale. Y es muy fácil incorporar cualquier otro tipo de asignatura, que esto se podría hacer. Es decir, no tienes por qué borrar otras asignaturas, que esto es un error bajo mi punto de vista. O sea, no, es que imagínate que quitamos las horas de educación física, se las damos a matemáticas. Pero es que tú puedes hacer un mix de matemáticas con educación física. Al final te mueves y puedes estar calculando números. Lo hacemos con cualquier tipo de juego. Sí, o sea, cualquier tipo de juego se puede hacer físicamente moviéndote como de actividad física. Muy bien. ¿Vale? Entonces, no, lo que estamos haciendo es que poner a los niños más tiempo sentado en la silla, si es lo que justamente la OMS nos está diciendo que tenemos que evitar. Cuando es uno de los primeros factores de riesgo de mortalidad, que el sedentarismo, que España es el país más sedentario de la Comunidad Europea. Pero es que lo que estamos haciendo con los niños, obviamente, es eso, es hacer que sean sedentarios. Si desde pequeños los estamos teniendo sentados en una silla, ¿no? Y no te muevas, Totalmente. que molestas. Oye, ¿qué hacemos estas Navidades? ¿Tanto comer? Bueno, pues en principio intentar comer lo mejor posible. ¿Comemos el turrón dando vueltas a la mesa o cómo? No, a ver, estamos en lo de siempre. Que sí, yo creo que ya lo hemos, Julio también lo debe haber dicho, que lo que hay que intentar siempre, en principio, yo creo, de todas maneras, Julio, por favor, corrígeme si me equivoco, el hecho de, durante un periodo corto de tiempo, hacer algo mal o bien, no sirve de nada. Es irrelevante. ¿No? Sí, claro. Con lo cual, en principio, luego, si vuelves a la normalidad, sí. No pasa nada. Lo que sí que es importante es que cuando veas o sea, la chispa del incendio, ¿no? Pues hombre, pues si la apagas antes, pues mejor. Cuanto más pequeño es el incendio, más fácil será apagarlo, ¿no? El problema es que cuando ya se te ha ido de madre, pues eso, lo que hablábamos el otro día, ¿no? La obesidad, cuando ya sufres obesidad, el volver a tener
un peso normal es complicadísimo. O sea, entonces la mejor manera de evitar ser obeso, sufrir padecer obesidad, es no sufrirla nunca. O sea, porque es la mejor opción. O sea, Nada. Entonces, estilo de vida. Sí, entonces, estilo de vida siempre. Lo que hay que intentar siempre, no solamente porque sea Navidad, que luego la gente se apunta, ya lo sabes, ¿no? Al gimnasio en enero, va una semana y luego sigue pagando, los dueños están muy contentos. Es verdad. Pero poco Financias más. al gimnasio. Y pues eso, hacer ejercicio durante todo el año, ¿no? Bueno, vamos al lío porque hay mucha llamada, me están comentando Aitor y María. Primero, pregunta sana, Julio. La semana pasada preguntábamos cuál es el principal vehículo de transmisión de microorganismos. Pues según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la AESA, las manos son el principal vehículo de transmisión de microorganismos, por lo que hay que lavárselas bien antes y después de manipular cualquier alimento y después de realizar actividades que puedan suponer un riesgo, como por ejemplo usar el baño, tocar mascotas, etc. Antes y después, ¿eh? Javier Capa, que no indica desde dónde nos escribe, gana un ejemplar del libro No más dieta, escrito por María José Mateo y Julio Basulto, lo publica de bolsillo. ¿Qué preguntas hoy? El documento Actividad Física para la Salud y Reducción del Sedentarismo del Ministerio de Sanidad, que recomienda a la población adulta con respecto a la actividad física moderada, vigorosa, de fuerza y flexibilidad. El documento Actividad Física para la Salud y Reducción del Sedentarismo del Ministerio de Sanidad, que recomienda a la población adulta con respecto a la actividad física moderada, vigorosa, de fuerza y flexibilidad. Si quieren contestar, no es un día cualquiera @rtve.es, no es un día cualquiera @rtve.es. Y esta semana, en juego, un ejemplar del libro Anatomía del Entrenamiento Funcional de Kevin Carr y Mary Kate Faith, revisado por Jorge García Bastida. Lo publica Ediciones Tutor. ¿Haces de todo, Jorge? Sí, eso parece. ¿Tienes mucho proyecto, además de todo esto? No, bueno, estoy... No tienes tiempo, ¿no? Además de docente, pues bueno, ya sabes que en la universidad nos fomentan que hagamos investigación y estamos acabando uno de videojuegos que es bastante interesante. Por ejemplo, para ver si realmente los niños que juegan a juegos de violencia son más violentos o no. O, por ejemplo, pues eso, tema de obesidad, sedentarismo, aspectos psicológicos también. O sea, pues aquí estamos, es tu casa, ¿eh? Pero no te muevas, charlamos con los oyentes. Participa en directo. 900-137-137. Las 10:48, 49 ya, 9:49 en Canarias. Voy a empezar con una consulta que nos quedó aparcada la semana pasada porque nos llamó en directo María de Zaragoza y Julio le contestó, oye, espérese que la semana que viene Jorge le puede contestar. Nos preguntó Jorge, María de Zaragoza, como digo, ¿cuál es el mejor ejercicio físico cuando se tiene osteoporosis u osteopenia? ¿Lo he dicho bien? Sí. Osteopenia. ¿Qué le dirías? A ver, un poquito lo mismo de antes. Lo mejor en realidad sería que desde pequeña, o sea, esto es muy importante, las niñas sobre todo, que son las que acaban sufriendo más osteoporosis, que salten bastante. O sea, unos 100 saltos, me parece que era al día, ¿eh? O sea, imagínate. Sí. Que antes se hacía mucho, ahora yo creo que se hace menos. Aquello del elástico, no sé si os acordáis cuando se hacía la comba y tal, que en Estados Unidos aquellas de las combas dobles y están todo el día saltando, pues esto es súper importante. Una vez ya, pues ya pasa esta, que es antes de la adolescencia, de hecho sería, y se ha visto que correlaciona mucho con unos mayores niveles de densidad ósea, ¿vale? Entonces, a partir de ahí luego ejercicios de fuerza, o sea, lo que va mal, por ejemplo, sería nadar y en bicicleta porque no se comprime el hueso, con lo cual no se ve estimulado y hace que aunque estés haciendo ejercicio, y en principio como entrenamiento para mejorar la fuerza, los huesos no se ven tan estimulados, con lo cual mucho mejor pues o correr o hacer ejercicio de fuerza en el gimnasio o subir escaleras, cualquier tipo de cosa que tenga un cierto impacto. Pues queda contestado para María de Zaragoza. En Las Palmas, Daniel, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, buenos Daniel. Días a todos. Muchas gracias. Quería preguntar si el esfuerzo físico intenso del deporte de alta competición, de los deportistas profesionales de élite, es sano. Y en segundo lugar, me gustaría comprender la diferencia entre ejercicio anaeróbico y aeróbico. Buenas preguntas. Si es sano, sí, en principio no a nivel cardíaco no tendría que haber ningún problema. De hecho, hay una charla TED del doctor Millán que se puede ver, que él lleva muchos años llevando a ciclistas de superélite, o sea, gente que ha ganado el Tour, literalmente, y dice que la población más sana que hay a nivel cardiovascular son este tipo de deportistas, salvo que sufran una patología, pues por ejemplo lo que le ha pasado al jugador del Barça, el Kun Agüero, ¿no? Pero bueno, esto nos puede pasar a cualquiera, no tiene por qué ser élite. Respecto a la resistencia aeróbica y anaeróbica, el tema es que la resistencia aeróbica es lo que estamos haciendo hoy, yo y Julio, entre comillas, es decir, pues es cuando
tu consumo de oxígeno hace que tus niveles de lactato se mantengan muy bajos, generalmente, y una vez los niveles de lactato se disparan, que es cuando notamos que se nos hinchan las piernas o notamos como un quemazón a nivel muscular. Por ejemplo, pues cuando llevas la compra que notas que la mano te comienza, o el antebrazo comienzas a notar como una quemazón, eso sería el lactato. Entonces, es cuando es muy intenso el ejercicio, y que, por ejemplo, un test que hacemos que es muy fácil para saber si es muy intenso es el talk test, que es cuando necesitas respirar tanto que casi no puedes hablar, que dices una palabra y tienes que coger aire para coger otra palabra, ahí estarías en umbral por encima del umbral anaeróbico. Entonces, básicamente sería esta la diferencia. ¿Queda contestado, Daniel? Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Estupendo. Gracias a usted por la llamada. Buenos días. Adiós. En Madrid, Elena, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy bien, Elena. ¿Y usted? Bueno, a ver, yo mi pregunta es sobre el Pilates. Sí. ¿Es beneficioso, es bueno, tanto el de con o sin máquina? Tengo 64 años, sufro de arritmias, tengo fibrilación auricular y bueno, a ver, esto de las respiraciones pues me da la sensación de que no sé si me beneficia o me perjudica. Maravillosa pregunta, Elena. Tendríamos que contratar tanto a Daniel como a Elena por las preguntas que nos están haciendo. A los oyentes, has visto, sí, ¿verdad? Parece que les hemos comprado. ¿Qué oyentes tenemos? Gracias. Adelante, Jorge. A ver, el Pilates, por suerte, ha mejorado bastante desde que lo inventó el autor, que fue Joseph Pilates, que se lo inventó en un campo de concentración en Inglaterra, en la Primera Guerra Mundial, con lo cual bastante normal que fuera, digamos, bastante mejorable. De hecho, puse un vídeo en Twitter, no sé si lo viste, Julio, no, donde el amigo Joseph Pilates, que se hizo famoso con esto, cogía a una persona y le cogía la cabeza y se la metía en medio de las piernas y le iba... Sí, lo compartí. ¿Te acuerdas? Sí, qué bueno. Entonces, por suerte ha mejorado bastante. Entonces, pese a que personalmente los ejercicios de Pilates no me gustan mucho, sí que lo que comentas en la respiración, realmente si el instructor, monitor en este caso, pues sabe hacerlo bien, va bastante bien, porque solo el hecho de respirar bien ya hace que trabajes bien la musculatura abdominal. Luego, como es un ejercicio que se hace a muy baja velocidad, es muy difícil que te hagas daño. O sea, para mí, hacer abdominales durante 1 hora o media hora o lo que sea que se hacen pilates no es necesario. O sea, se puede invertir menos tiempo y sacar el mismo resultado, ¿no? Pero bueno, es muy difícil el acabar haciéndote daño y siempre va a depender, pues como todo en la vida, ¿no? Un poquito del instructor que te haga. ¿Máquinas o no máquinas? No debería haber mucha diferencia. Las máquinas fueron por eso, porque parece ser que en el campo de concentración él utilizó las camillas para hacer como una especie de aparatos para facilitar a las personas el hecho de hacer estos ejercicios que se había inventado, ¿no? Al final también el Pilates, el problema es que ha tenido mucho marketing. De hecho, cuando yo comenzaba a estudiar, no sé si sacarse el título de instructor de Pilates, a lo mejor eran 6.000 euros o algo así. O sea, era más que una carrera, que a ver, nos ha ido de las manos. Sí, por suerte ya no es así. Entonces, bueno, siempre va a ser mejor que no hacer nada, pero bajo mi punto de vista hay otros métodos también más eficientes. Elena, muchas gracias. A vosotros, hasta luego. Un beso, hasta otra. En Vitoria, Nuria, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Nuria? Primeramente, felicitaros a todos por el programa, a todos los invitados que soléis llevar. Vamos, me parece estupendo. Muchas y hoy gracias. Especialmente súper importante porque creo que la actividad física se está dejando ya mucho. Los niños ya con tanta maquinita se ejerce muy poco el cuerpo y entonces tenemos todos estos problemas. Bueno, Sí. Ya no me enrollo más. Mira, quería preguntaros, ha comentado antes que la frecuencia cardíaca por debajo de 70, como que es una medición, ¿no?, que ya nos da Una pista. una buena medición, ¿no? Yo quería saber, cuando tienes una frecuencia cardíaca muy por debajo, o sea, entre 45 y 50, una persona que ha sido medianamente deportista, ¿es relevante también que sea tan baja? ¿Nos da como un pequeño seguro de vida o no? ¿O estamos equivocados? Eso por un lado. Y por otro lado también quería preguntar si la alimentación, cuando tú vas a hacer una actividad física moderada, o sea, ejercicio, natación 20 minutos, el hecho de ingerir alimentos antes de hacer una actividad, ¿influye? ¿Es beneficioso? ¿No es beneficioso? ¿No es aconsejable? Para ver si nos podría orientar un poco. Y la última, quería preguntar, porque tengo información que la natación para el sistema óseo no es muy aconsejable porque no es su mejor hábitat para los huesos. No sé, a ver qué me responde. Jorge, por partes. Bravo. Comienzo por el final. Venga. La natación para los huesos no va bien. No, va bien. Que tampoco va mal. No, va o sea, mal. es neutro. Es Neutro. mejor que estar sentado en casa, Sí, eso seguro. pero es lo que digo, como no comprime,
no tendrías que hacer actividad complementaria con un poquito fuerza mismo, pues sentadillas, lunge, cualquier tipo de ejercicio así, sí que va bien para el hueso. Luego, la bradicardia. Sí, a ver, en principio, salvo que un cardiólogo te diga que tienes algún tipo de patología, el tener pulsaciones bajas en reposo es bueno, significa que tu corazón es grande, que tienes muchas capilares, es decir, que tu sistema sanguíneo, digamos, pues va tan bien que no necesitas meter tantas pulsaciones para que tu cerebro y el resto de órganos, y obviamente los músculos, reciban la cantidad de sangre adecuada por latido. O sea que en principio, ya te digo, no habría. Lo que no se sabe es realmente si el hecho de tener 40 o tener 60, si realmente el que tiene 40 va a tener una mejor, no sé si me explico, va a tener una ¿cómo se dice? Una calidad de vida o una esperanza de vida más grande que el que tenga, ¿vale? Eso sí que no lo sé, no te lo sabría decir. Pero en principio eso, lo que se sabe es que menos de 70, en principio eso, tu esperanza de vida es favorable, ¿vale? Y en cuanto a Independientemente que tengas esa sensación de pinchazos cuando... ahí ya tendrías que consultar. Yo tenía un profe de biomecánica, que era cardiólogo, y me decía que cada año si tenías que ir a hacerte un electrocardiograma. Entonces, claro, ya te digo, si tienes un pinchazo, tienes alguna cosa que no te acabas de encontrar bien, yo creo que lo que hay que hacer siempre es ir al cardiólogo y que lo miren bien. Es como una sensación que no sé exactamente si es de cardio o si es de otro tipo. El estómago. Sí. Eso es, podría a veces incidir sin ningún tipo de patología, O sea, estamos hablando de un estado físico normal y saludable con sus revisiones anuales. Lo que pasa que a veces tienes esa sensación como si te pega un pinchazo, como si te fuese a dar un infarto, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿será que la frecuencia cardíaca al tenerla tan baja, no sé si incide, no incide? Yo creo que no debería incidir, pero ya te digo, esto ya es cosa médica. Muy breve. No es cosa mía. Bueno, Nuria, muchas gracias. Espera, me falta la alimentación. ¿Qué faltaba? Nada, 10 segundos. Respuesta, no influye. O sea, la alimentación influye a largo plazo y si fuese un deportista de élite que tuviese que competir, entonces lo miraríamos con otros ojos, pero 20 minutos de natación de verdad no es relevante. Nuria, ahora sí, muchas gracias. Buenos días. Es que quiero que entre Raúl desde Murcia. Raúl, buenos días. Hola, buenos días. Muy breve, Raúl. Sí, buen día. Mire, yo tengo aquí quedamos para hacer ejercicio los fines de semana y tengo un amigo que pues quedamos a las 8 de la mañana. Y él viene en ayuna y hace ejercicio, hacemos ejercicio medio, moderado, pues a lo mejor 30 kilómetros de bici o 10 kilómetros corriendo sin desayunar. Él solo se hidrata y entonces digo yo, ¿cómo hace esto? Que no... ¿Hace bien o no hace bien, Jorge? Venga. Porque se quema bien, se quema como mejor. Un ayuno intermitente, ¿no? Parece esto, el mejor desayunar en principio, salvo que tengas problemas gastrointestinales y tal. No sé, Julio. Sí, o sea, hay algún estudio que dice que hacer deporte sin desayunar podría mejorar el rendimiento en deportistas de élite. Lo que pasa es que está hecho con 10 deportistas de élite. ¿Eso es extrapolable a toda la población? No. ¿Que no tienes hambre? No desayunes. ¿Que tienes hambre? Desayuna comida sana. Claro. Pero que pensar que eso va a mejorar tu rendimiento no está demostrado. Pues hasta ahí. Raúl, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Jorge García Bastida, muchas gracias. Nada. Te esperamos, pronto. En breve, gracias. En breve, Jorge. muchas gracias, Jorge. No dejen de seguirlo. Y Julio, hasta la semana que viene, cuídate mucho, ya Un nos besito. vemos. Gracias, un Adiós, abrazo. volvemos enseguida.